En algún momento vamos a ver ecografía de cadera, ¿no? Y tenemos que ver también flash en esta parte. Bien, vamos a hablar, queridos estudiantes, de la ecografía abdominal en el caballo. Bueno, la ecografía abdominal en el caballo, ¿ya? Ecografía abdominal en el caballo. Es una herramienta muy útil. La ecografía abdominal en el caballo, puesto el volumen del animal es bastante grande, entonces te permite poder observar, no en su totalidad, pero de forma muy importante algunas de las estructuras abdominales que muchas veces pueden estar asociadas con una patología. Ha resultado ser una muy buena herramienta para evaluar síndrome cólico, algunos problemas hepáticos, ¿cierto? Etcétera. La ecografía abdominal en general en el caballo se entiende por lo que es la ecografía transcutánea, es decir, a través de la pared, ¿cierto? Para llegar al abdomen. Porque también está la ecografía transrectal, ¿cierto? Que lo que más se utiliza es para ecografía reproductiva, pero también podemos hacer cierto manejo o análisis, ¿cierto? De la ecografía transrectal, ¿cierto? De abdomen o completa intestinal. Acordándonos de la anatomía de una cosa de los caballitos. Acordando de la anatomía del caballo, ¿cierto? Son vísceras bastante grandes, ¿ya? Están comprimidas en una cavidad bastante estrecha, podríamos decir. Incluso, ¿cierto? Son tan grandes que con la evolución, ¿cierto? Como el caballo monográfico, le iban quitando espacio a la cavidad torácica. Fíjate que aquí está el tórax, ¿cierto? Esto puede llegar hasta acá. Por el lado derecho, ¿cierto? Vamos a tener estructuras importantes, ¿cierto? Como es esta, que es el, muy bien, como está de acá, que es el colon mayor, ¿cierto? La parte ventral, colon dorsal. Vamos a tener esto que es lado derecho. ¿Hígado? Parece que más, ¿no? Hígado. Bien, muy bien, el hígado. Algunas porciones de intestino delgado, ¿cierto? Como también riñón, etc. Al lado derecho vamos a tener Izquierdo. que muchas gracias, siempre tenía un problema de lateralidad. Voy a sentar, lo lamento, voy a descansar. Voy a dormir, lo lamento. Hace calor, ¿o no? ¿Está ahí? Un poco esto, pero no sé cómo se pone. ¿Está bien? ¿Sale algo, no? A lo mejor se tiene que acercar. Ahí. Voy a elegir la punta. Ahí. Bien. ¿Y ahí listo? Qué bueno. Ya. Hacia el lado izquierdo, como muy bien decía la colega aquí, vamos a tener otra estructura también importante, ¿cierto? Principalmente todo lo que es colon mayor, ¿cierto? Lo que es colon ventral, colon dorsal, intestino delgado, colon menor, vaso, estómago y algo de hígado también, ¿ya?
A veces el vaso se puede ver al otro lado en caballos muy atletas, qué sé yo. El equipamiento para una ecografía de abdomen, esto es fundamental. Lo ideal es tener ciertos equipos que trabajen con frecuencias que vayan de los 2 a los 3 a 4 máximo megahercios, ¿ya? En general ocupamos 2,5. Profe, un ecógrafo así de lo más baratucho, así, tienen como su megahertz que se requiere, igual, si uno se compra un ecógrafo así de lo más barato que haya, así. Sí, tú te puedes comprar un ecógrafo multifrecuencia, uno chino, que claro, le puedes conectar transductores de baja frecuencia o de alta frecuencia, porque eso va cambiando, ¿cierto? Son multifrecuencias, lo mismo la mayoría, la gran mayoría. El problema es la imagen que vas a tener. Entonces siempre hay que tratar de comprarse cosas buenas. Sé que a veces es un poco prohibitivo, pero hay que partir a lo mejor dentro del alcance que uno tiene, lo mejor que se puede. En esta profesión hay una gran deformación. Cuando ustedes tuvieron semiología, lo más probable es que le dijeron este es el primer ramo, que van a jugar a ser doctores, que bla, 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 bla. Pero cómprese un fonendo carrasquita nomás, es para aprender, ¿cierto? Yo dudo que a un estudiante de arquitectura le digan cómprese una regla chueca, si es para aprender. O que a un estudiante de cocina internacional le diga cómprese un cuchillo sin filo, si es para aprender. Miremos para arriba. Entonces ella partió mal. Entonces la pregunta de mi colega acá tiene mucha razón, claro. Pero un equipo así va a tener mala imagen. O sea, no mala imagen tú, sino que mala imagen de la ecografía. Entonces vale la pena comprarse siempre dentro de tu alcance lo mejorcito. ¿Ya? Quédense con eso, que es más que la materia, es lo que más importante que les he dicho en todo este tiempo. No, pero es verdad. Y se ve eso. Por eso hay tanto gil, cada vez menos, y por suerte, que reutiliza las agujas desechables, ¿cierto? Que opera esterilizando con cloro, no sé, no les veo. Por eso hay tanto. Parte todo de ello. Entonces, olvídense eso que le dijeron del fonendo, no. Si van a hacer clínica, cómprese el mejor fonendo que pueda. El mejor. Si van a hacer cirugía, cómprese el mejor material que pueda. Entiendo, ¿no? Se me acabó la batería, lo lamento. Hablemos. Eso. ¿Por qué llegamos a esta parte tan filosófica? Porque él le preguntó. Claro, eso. Ya. Entonces, sí, eso. Entonces, los equipos, lo ideal, ¿cierto?, es que sean con una frecuencia adecuada para poder verlo más profundo. Acuérdense que mientras más baja la frecuencia, más profundo penetro, pero la imagen no es tan nítida. Pero bueno, así es la vida. No todo puede ser. Bien. Entonces, como les decía, hay dos formas de abordar ultrasonográficamente o ecográficamente el abdomen en un caballo, ¿cierto? Una forma transcutánea, y una forma transrectal. De hecho, para evaluar completamente el abdomen de un caballo sería lo indicado hacer las dos técnicas, pero la técnica transrectal no nos va a entregar mucho a diferencia de la transcutánea. Y aquí lo vamos a ver, sobre todo cuando no estamos evaluando el asunto reproductivo, que esa es netamente transrectal. Aquí hay un cuadro comparativo, ¿cierto?, de lo que es la técnica transcutánea y la técnica transrectal en la ecografía abdominal. La técnica transcutánea requiere una mayor preparación del paciente, muchas veces incluye también rasurar, no siempre. Cuando tenemos caballos que tienen el pelo en invierno, muchas veces hay que rasurarlos, pero ahora en verano, que está más pelado, caballos de carrera o muchos caballos de equitación que los rasuran también, basta con poner harto alcohol y gel y con eso va a tener una muy buena imagen. En la técnica transrectal requiere una menor preparación, ¿cierto? Requiere un brete o que te levante la mano o el lubricante y va mandando. ¿Ya? La técnica transcutánea es una de las mayores ventajas que tiene, que es una técnica que no es invasiva, por tanto no tiene mayor riesgo para el paciente. En cambio, la técnica transrectal es muy invasiva, corre el riesgo, ¿cierto?, de hacer algún daño al recto, incluso romper el recto completo, un peritonitis o qué sé yo, ¿ya?
requiere de transductores, ¿cierto?, de baja frecuencia, que no están siempre al alcance de toda la gente que hace ecografía. De hecho, la gente que hace mucha ecografía en caballos, lo que más se hace es ecografía del aparato locomotor, ¿cierto? Entonces, y es reproductivo. Entonces tienen ecógrafos lineales, qué sé yo, que ya sea un lineal para locomotor, o a veces el mismo transrectal te puede servir a veces para hacer mucho locomotor. Entonces, haciendo está ahí, en cambio, generalmente se utiliza, el veterinario tiene transductores de 7,5 para arriba, ¿cierto? Para que es trabajo reproductivo, ¿cierto? O imágenes de tendones, ese tipo de cosas. Con la técnica transcutánea voy a tener acceso a muchas regiones de abdomen, a muchas, ¿cierto? La bien posterior, arriba, abajo, línea media, muy hacia adelante, qué sé yo. Con la transrectal solamente tengo al tercio isquiente, al tercio caudal. ¿Ya? Muchas veces casi solo llegando a la entrada de la pelvis, no es más que eso. ¿Ya? La técnica transcutánea, ¿cierto? Tengo una pobre imagen, ¿cierto? Ya veíamos por qué, ¿cierto? Porque penetra mucho, pero la imagen no es tan clara, y va a dificultar obviamente en caballos que en pacientes obesos, porque la grasa va a hacer mucha sombra acústica, lo complica muchísimo. A la diferencia de la transrectal, que a lo mejor veo muy poquitito, casi solo la parte de la pelvis, pero tengo una muy buena imagen, y de hecho así es, ¿cierto? No sé si han visto ecografía, vamos a ver más adelante si queda tiempo, siempre lo dejamos para eso. Algo de ecografía reproductiva, se ve impecable, ¿cierto? Una imagen muy buena. Otra cosa que nos puede alterar, ¿cierto?, es que el gas que contiene, ¿cierto?, el intestino grueso, nos puede estar, ¿cierto?, provocando, podríamos decir, alguna deformación errónea de lo que estoy viendo, ¿cierto?, porque el mismo gas me va a cubrir, ¿cierto?, otras porciones de este mismo intestino, cosa que en general no ocurre en la transrectal, porque yo estoy entre medio del intestino grueso. Cuando yo hago transcutáneo hay mucho intestino grueso, ya sea o ciego por un lado o colon por otro, tiene mucho gas. En cambio la transrectal eso no. ¿Ya? Las regiones, ¿cierto?, que yo estoy, ¿cómo se llama?, en la transcutánea, las regiones que yo voy a estar ecografiando es por mi conocimiento anatómico y porque ahí debieran estar. Entonces a veces yo puedo estar ecografiando colon ventral, que está colon mayor, ¿cierto? Pero colon ventral, que a lo mejor está muy distendido y perdió saculación en una torsión y me quedó a dorsal, y colon ventral me queda abajo, y yo puedo confundir colon dorsal con colon ventral. ¿Ya? En cambio, en la ecografía transrectal, ¿cierto?, yo puedo palpar, puedo decir, oye, aquí está el ciego, a ver, sí es el ciego. ¿Entiendes? Ahora, es mucho más beneficioso, es mucho menos complicado, es mucho más rápido y mucho menos riesgoso para el paciente hacer una ecografía transcutánea. Por eso es que la evaluación que vamos a ver más adelante, ¿cierto?, la técnica Flash, esta técnica es evaluar transcutáneamente el abdomen. ¿Ya? La preparación del paciente en general, ¿cierto? Muchas veces los caballos que hacemos ecografía abdominal, ¿cierto?, son caballos que están con cólico, que no se están sintiendo bien, por tanto, muchas veces es necesaria administración de sedantes, de analgesia. ¿Ya? Hablábamos de rasurar al paciente, ¿cierto? Muchas veces es necesario, sobre todo en invierno, un caballo corralero, se puede echar un caballo de alcohol, no se va a ver absolutamente nada. Y hay que rasurarlo, ¿cierto? Tiene que rasurarse de forma bien amplia, incluyendo también línea media, todo. Los viejos a veces se asustan, pero bueno, es la única forma de poder hacerlo. Y como les decía, ¿cierto?, en caballos de carrera, o en caballos, algunos caballos de equitación, o caballos árabes, mucho alcohol y gel, y con eso va a poder tener una observación lo más clara posible, muchas veces muy buena. En general, ¿cierto?, sabemos que el abdomen en el caballo, por eso está esta foto, ¿cierto?, sería como esta zona de acá, ¿ya? Esta zona de acá, que corresponde principalmente al hipocondrio. Pero hay que entender de que muchas de las porciones también abdominales suben un poquito más, ¿ya? Sobre todo cuando hay dilatación gástrica o partes importantes de lo que es el vaso, etcétera, que tienen relación incluso con los riñones, es un poquitito más arriba, ¿ya? Entonces cuando ustedes rasuran al caballo, no es solo esta zona, sobrepasen la zona de las costillas, ¿ya?, bien hacia adelante, para tener, digamos, un buen examen.
Las indicaciones para poder tomar ecografía, ¿cierto?, a nivel de abdomen. ¿Ya? Sin duda que una de las indicaciones con mayor utilidad es el síndrome cólico del caballo, puesto que acuérdense que en el cólico una de las cosas que es primordial es tratar de llegar a la causa. Si yo llego a la causa puedo establecer mejor un tratamiento, pronóstico, etc. Y eso es muy difícil a veces. Pero hay algunos tipos de cólico que sí pueden ser evaluados o determinados con una ecografía. Por ejemplo, un atrapamiento nefroesplénico. Si yo coloco mi transductor a nivel del riñón izquierdo, la imagen ecográfica normal es que yo voy a ver el riñón y el vaso, ¿cierto? En cambio, si hay un atrapamiento nefroesplénico, yo voy a ver el vaso y el riñón no lo voy a ver. Entonces ahí ya yo sé que el cólico está producido por un atrapamiento nefroesplénico, ¿ya? Entonces te ayuda mucho, muchísimo. Bioquímica sanguínea anormal, caballos que presentan muchas veces, por ejemplo, cuadros de anemia. Y tú le haces examen, anemia. Pasa muchas veces, acuérdense que cuadros o abscesos, ¿cierto?, o cuadros infecciosos encapsulados crónicos, que a veces no tienen mayor signología clínica, van a provocar anemia por privación del fierro. Y eso pasa muchas veces cuando hay abscesos abdominales o a nivel de hígado. Lo mismo hematología abdominal, cuadros, por ejemplo, en el cual vamos a tener anemia o vamos a tener aumento o alteraciones en la serie blanca, también puede tener mucha relación con patologías, ¿cierto?, que son a nivel abdominal. Trastornos en orina, acuérdense que en el abdomen también están los riñones. Entonces muchas veces pasa de que, por ejemplo, yo tengo caballos con hematuria, típico en caballos, por ejemplo, tordillos, rosillos, ¿cierto? El caballo tiene hematuria y uno dice, que soy un cálculo renal o qué sé yo. Entonces tú llegas y haces una endoscopía uretral, te metes por la uretra, llegas a la vejiga y ves que está la descarga de los uréteres y por un uréter sale orina y por el otro sale sangre. Ok, hasta el momento está todo bien, no hay ningún cálculo a nivel ni del ureter ni de la vejiga, el problema es a nivel renal o del uréter. ¿Cómo puedo evaluar eso yo? Con una ecografía. Muchas veces hago la ecografía, no es ningún cálculo, es un tumor renal, y eso sí pasa en los caballos, mucho melanoma con nivel de riñón. Adelante, por favor. Entonces también tiene mucha utilidad hacer cierta ecografía de riñones, muchísima, ¿cierto? Aumento de volumen en el perímetro o pared abdominal. Dentro del síndrome cólico, ¿cierto?, muchas veces aumenta el perímetro abdominal y la ecografía te sirve para saber si está aumentado por una distensión, ya sea de ciego o de colon o incluso a veces de intestino delgado o de estómago, ¿ya? Lo vamos a ver que es lo normal y que es lo anormal. Y también de la pared abdominal, porque aumentos de volúmenes, ¿cierto?, en la pared abdominal muchas veces son hernias o a veces son abscesos o qué sé yo. El diagnóstico certero de una hernia tiene que ser dado con una ecografía. Entonces, si yo tengo un caballo que tiene un aumento de volumen importante, ¿cierto?, a nivel umbilical, lo más probable es que yo con un examen clínico ya puedo determinar que es una hernia. Pero para corroborar ese examen, lo ideal es hacer una ecografía. Lo mismo para una hernia inguinal, lo mismo para una hernia paramediana, ¿cierto?, típico en hembras que han parido o ese tipo de cosas. ¿Ya? Acuérdense, la ecografía es una muy útil imagen. ¿Ya? Vamos a hacer un leve break. Estoy quedando dormido. ¿Puedo hacer el tuto? Ah, un rato.